y vamos a ir a un episodio del capítulo 4 del Evangelio de San Juan, el discípulo amado. Y en este episodio bíblico vamos a descubrir un encuentro en el cual nuestro Señor Jesús toma iniciativa. Es Jesús el que toma iniciativa. Pero antes de entrar a esa escena, a ese encuentro de amor con Cristo Palabra, en el capítulo 3, Jesús dice que Él mismo es la palabra de vida. Dice, el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero quien lo rechaza no tendrá la vida, pues está sujeto al castigo de Dios. Él mismo afirma que Él es el enviado del Padre y que el Padre lo envió del cielo a la tierra y que el enviado del Padre es Dios mismo. Entonces, entendiendo estas palabras de Jesús, donde Él mismo afirma que Él es la palabra que da vida, y el que lo recibe tiene vida eterna. San Juan nos describe bellamente que era el mediodía, cuando la luz del sol brilla con toda su fuerza. Y había un pozo en el pueblo de Sicar, en territorio samaritano. Y Jesús venía de Jerusalén acompañado de sus amados apóstoles. Y Jesús, cansado de la caminata, dice el texto sagrado, llegó al pozo de Jacob y se sentó. Entonces Jesús le dijo a los apóstoles: entren al pueblo y compren alimentos. Y lo dejaron solo. Porque Jesús tenía ya un plan. Y en el pueblo de Samaria hacía falta un apóstol que predicara el Evangelio. Y si tú recibieras de parte de Dios esta mañana la misión de ir a buscar un apóstol en un pueblo para que predique el Evangelio, ¿a quién elegirías? ¿A una persona de testimonio? ¿A una persona instruida? ¿A una persona de Dios? ¿A una persona con liderazgo o a cualquiera? ¿A quién pondrías al frente del apostolado? ¿Buscarías características? ¿Sí o no? Pues mira a quién eligió Jesús. No fue en busca del mejor, sino del peor. ¿A quién eligió Jesús? Al alma más necesitada de su misericordia. Y en ese pueblo vivía una mujer samaritana de la que no se nos revela el nombre en el Evangelio, porque esa alma nos representa a todos.
Y sabemos la vida que llevaba esa mujer. No tenía buena reputación. Era una mujer que llevaba 5 fracasos con su pareja. Se había casado y fracasó. Se unió a otro hombre y volvió a fracasar. A un tercero, cuarto, quinto, y tuvo 5 fracasos. Y esta mujer, en búsqueda del amor, fracasaba porque lo ponía en las manos de los hombres. Y esta mujer sufría porque además una mujer que fracasaba era mal vista en la sociedad y era repudiada. Y había estado con 5 hombres y 5 veces había fallado y finalmente está rejuntada con un 6º varón. Su reputación no era buena, era mal vista, de mal testimonio. ¿Tú pondrías al frente de un pueblo como apóstol a una mujer así? Pues Jesús sí. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de nuestra condición de pecado, a pesar de nuestras flaquezas humanas, a pesar de nuestras debilidades, Jesús sigue creyendo en nosotros. Y para Él era su hija amada, llena de amor y dignidad. Y Jesús sabía el pesar, el sufrimiento, el rechazo, la humillación, las habladurías, los chismes que en el pueblo de Samaria y de Sicar traían a esta pobre mujer. Y esta mujer vivía, cada vez que salía a su mandado o iba a la fuente, al pozo, cuando se encontraba con otras mujeres, era señalada y criticada. Y esta mujer venía arrastrando esta pena moral. En el amor me ha ido mal. Y mis hermanos de pueblo me critican y me señalan como una cualquiera. Imagínate por un instante cómo sería la vida de esta samaritana. Juan la describe llegando al pozo de Jacob con un cántaro de barro vacío. Pero esta mujer fue al mediodía, cuando había más luz, pero mayor oscuridad en su alma. Y nunca se imaginó que sentado, imagínate al Señor Jesús, visualízalo sentado con su codo apoyado en el pozo de Jacob, semiacostado, viéndola llegar, y Jesús mirándola con una sonrisa. De pronto aquella mujer se siente intimidada por aquel personaje que no conoce, que la está mirando diferente, que tiene una mirada que traspasa, que la hace sentir distinta, y de pronto escucha una voz sonora: dame de beber. Aquel hombre le dirige su palabra de vida eterna y le dice: dame de beber. Jesús no tiene sed de agua. No le está pidiendo esa agua o el agua que está en el pozo de Jacob. Jesús le está pidiendo agua de otro manantial, del pozo de su corazón. Dame de beber. Porque Jesús tiene sed, pero no de agua. Tiene sed de amor, tiene sed de salvarte, tiene sed de perdonarte,
de redimirte, de sanarte, de liberarte de tus esclavitudes. Dame de beber. Jesús tiene sed, como lo escuchamos en lo alto de la cruz. Tengo sed. Tiene sed de ti, de salvarte, de llevarte al cielo, de dar su vida por ti. Tiene sed de darte su sangre, su redención. Cuando aquella mujer escucha las palabras de Jesús que traspasan su corazón, porque la palabra de Jesús es palabra aguda, de doble filo, que penetra hasta lo más profundo del corazón del hombre. Dame de beber. Hoy Jesús también te dice a ti, dame de beber. Y te pregunto, ¿qué tienes esta mañana para darle de beber a Jesús? No les he dicho cuál es la sed más importante para Jesús. Jesús tiene sed de amarte, de salvarte, de perdonarte, de redimirte, de transformarte. Tiene sed de darte su sangre, pero esa no es la sed más importante. ¿Tú sabes cuál es la sed más importante de Jesús? Si Jesús se te aparece esta mañana y te dice, hijo, hija, dame de beber, ¿qué le vas a dar? Cuando Jesús te dice, dame de beber, es porque Él tiene sed de almas. ¿Cuántas almas, hijo mío, hija mía, has ganado para mí? Y esa mujer miró su cántaro, no el que traía, el cántaro de su corazón, y se dio cuenta que no tenía ni un alma para Jesús. Pero después del encuentro con Cristo, ganará todas las almas de Samaria para Jesucristo y quedará constituida como la primera apóstol del Señor Jesús en Samaria. Y si todos los habitantes, todas las familias, hombres, mujeres y niños que habitaban en el pueblo de Sicar y en el pueblo de Samaria fueron al encuentro de Jesús y creyeron en Jesús, fue gracias al testimonio y la predicación de esta mujer samaritana. Y cuando la mujer vio que todas las miles de almas salieron de los dos pueblos para ir al encuentro de Jesús y lo hicieron pasar al pueblo donde Jesús se quedó una semana viviendo con ellos, predicando el evangelio, la mujer miró a Jesús y le dice, ahora sí te he dado de beber. Ella entendió cuál era la sed de Jesús. Y esta mañana tú vas a salir de aquí, porque sé que muchos vienen de diferentes pueblos y ciudades de nuestro bello país. Cuando ustedes vayan, van a conquistar, como la samaritana, muchas almas y le van a decir, Jesús, aquí te las traigo para que sacies tu sed de almas. Todas estas almas he ganado para ti. Eso fue lo que hizo la samaritana. No era la mejor mujer, no era la más santa de Samaria, era la más criticada, la más despreciada, y después del encuentro con Cristo, ¿en qué se convirtió? En la más querida, la más escuchada, la más dignificada. Ahora, después del encuentro con Cristo, era una nueva creación, su vida cambió. Ahora todos la amaban, la admiraban, la respetaban porque fue la primera alma, el primer apóstol que Cristo elige en esos dos pueblos. Y después del paso de Cristo por Samaria, esta mujer quedará como un testimonio perenne de lo que Cristo puede hacer en nuestras vidas y en nuestros corazones. Qué hermoso es el amor de Dios.
verdaderamente transforma, como ocurrió con esta mujer. Pero descubramos cómo fue ese proceso. Uno, Jesús le dirige su palabra. ¿Y qué les leí antes? El que escucha mi palabra tiene, díganlo, vida eterna. Y Jesús, al dirigirle su palabra, ¿qué le está ofreciendo a la mujer? Vida eterna, porque sus palabras son palabras de cielo. Entonces le dice, dame de beber. Los discípulos habían ido al pueblo a comprar alimentos. La samaritana, que en ese momento no sabía delante de quién estaba, le responde de esta manera a Jesús: ¿cómo es que tú, siendo judío, te atreves a pedirme agua a mí, que soy samaritana? ¿Les parece una respuesta correcta? ¿Fue amable la mujer? ¿Fue agresiva? Sí. Y Juan pone una nota: entre judíos y samaritanos no se dirigían la palabra, porque estaban enemistados. Y de pronto se encuentra con un judío que está sentado y recargado en el pozo de Jacob. Al mediodía la mira y le dice: mujer, dame de beber. ¿Cómo tú, siendo judío, te atreves a pedirme a mí agua, que soy samaritana? ¿Por qué tanta agresión? Porque esta mujer ha sido utilizada por los hombres, despreciada, humillada, abusada. Está arisca y encuentra otro hombre que le dirige la palabra. Ella ya no quiere saber nada. Pero Jesús, lleno de amor, la mira y le dice: si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú misma me pedirías a mí agua, y yo te daría agua viva. Si conocieras el don de Dios. ¿Cuál don de Dios? ¿Cuál es el don más grande del Padre? Su Hijo mismo. Él es el don del Padre bajado del cielo para darnos vida eterna. Y Jesús le dice a la samaritana: si conocieras el don de Dios, he aquí el don de Dios. Y quien recibe el don de Dios, que es Jesús, de tu corazón brotará agua viva, el Espíritu Santo. Estamos ante un pasaje trinitario. El Padre envía al Hijo como don, y el Hijo nos da el agua de la vida, el Espíritu Santo. Esta mujer está teniendo un encuentro no solo con Jesús, con la Santísima Trinidad. Si conocieras el don de Dios, tú misma me pedirías a mí, y de tu corazón brotaría un río de agua viva. La mujer contestó. ¿Ya descubrieron qué se está realizando? Un diálogo. Pero ¿quién abrió el diálogo? Jesús. ¿Quién tomó iniciativa? Jesús. Y lo hace por medio de su palabra, porque su palabra es eficaz y empieza a penetrar y abrir el corazón de aquella mujer que está lastimada, que está herida, que está ávida de amor. Entonces aprendamos de Jesús a evangelizar. La mujer mira a Jesús sin entender nada y le dice: ¿cómo? ¿Acaso tú te crees más importante que nuestro padre Jacob, que nos dejó este pozo del que hemos bebido nosotros y nuestros antepasados?
Y luego lo mira de arriba abajo y le dice, además, no veo que traes ni cuerda ni cántaro para sacar el agua. ¿Acaso te crees más importante que Jacob? ¿Les gusta la segunda respuesta de la mujer? ¿Sigue agresiva? ¿Sigue enojada? ¿Está entendiendo las palabras del Señor? No. ¿Por qué no las puede entender? Porque su corazón como su mente están llenos de tiniebla y de oscuridad. Y así nos pasa a nosotros. Muchas personas se me acercan. Es que yo leo la Biblia y no la entiendo. Y les digo, y yo tampoco. Entonces, ¿cómo es maestro de Biblia y no la puede explicar? Ah, eso es diferente. Pero si yo me acerco a la Biblia, que es palabra de Dios, y no doblo mi rodilla, y no reconozco mi pecado, y si no pido perdón a Dios, y si no solicito la ayuda del Espíritu Santo, por mucha experiencia que tenga, por muchos años de estudio bíblico y por muchas clases que he dado, no soy capaz de entender nada. Porque la palabra de Dios no se puede entender con el solo raciocinio humano. Aunque yo aplicara toda mi ciencia, toda mi inteligencia y me aferrara al texto bíblico, si primero no doblo mi rodilla, si no solicito la ayuda del Espíritu Santo, entonces no recibiré la gracia de la luz para comprender el texto sagrado. ¿Me doy a entender? Por eso esta mujer tampoco entiende nada de las palabras de Jesús, porque ella está tratando de entender con solo su mente humana, sin la acción, ni la luz, ni la gracia del Espíritu Santo. Pero Jesús, Maestro, con su palabra eficaz y con la gracia del Espíritu Santo, le va a empezar a abrir el corazón. Dos palabras dirigidas amorosas de Jesús al corazón de la samaritana y dos respuestas de la samaritana no muy agradables. Dicen que la tercera es la vencida, ¿no? Por tercera vez, imagínate a Jesús pacientísimo, esperando. Mientras la mujer se siga prestando al diálogo, está atrapada. Entonces Jesús, por tercera vez, le dirige de nuevo su palabra. Mujer, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Entiende, no te estoy hablando del agua del pozo de Jacob. Te estoy hablando del agua de la vida eterna, que solo el don del Padre te puede otorgar, para que tu vida pueda cambiar y conozcas el verdadero amor de Dios. Mujer, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Escúchame, en cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, porque el agua que yo quiero darle se convertirá en tu interior en un manantial, en una fuente que conduce a la vida eterna. Ahora, ¿qué está haciendo Jesús? Le está desmenuzando, le está explicando
Entonces la mujer, al escuchar la palabra del Señor a través de su boca, como quien la lee directamente del texto sagrado, con la explicación de Jesús, comenzó a entender. Porque la palabra leída y meditada abre la mente. Y cuando Jesús le explica esto, Jesús espera la respuesta, el sí de la samaritana. Entonces, con la explicación, Jesús ha suscitado el deseo de petición, de oración, para que le solicite a Jesús: dame de esa agua. Entonces vean la tercera respuesta de la samaritana. Las dos fueron agresivas. Escuchen la tercera respuesta de la samaritana después de que Jesús le explica su palabra. Y le dice la mujer, ante las palabras de Jesús, entonces la mujer exclamó, ya no solo dijo. ¿Qué está haciendo? Una exclamación, una alabanza, una petición, una oración, porque la meditación de la palabra nos mueve a la alabanza, nos mueve a la adoración, nos mueve a la exaltación, y ya su corazón ha dado un giro. Jesús lo ha tocado con su palabra explicada. Entonces la mujer exclamó, escucha, Señor. ¿Cómo lo está llamando? ¿Y cómo lo llamó anteriormente? Como tú, como un cualquiera, ¿no? Que soy samaritana, te atreves a pedirme agua. Y luego en la segunda respuesta, ¿acaso tú, despectivamente, te crees más importante que nuestro padre Jacob? Además tú, ¿de dónde vas a sacar agua? Ni siquiera traes soga, ni cántaro. Agresiva. Tercera respuesta, Señor. ¿Qué está haciendo? Orando. ¿Qué está haciendo? Confesando, reconociendo a Jesús como ¿qué? Señor, como Kyrios. ¿Y quién reconoce a Jesús como Señor? El que lo reconoce como Dios en su divinidad, en su deidad. Señor, ya no es un tú, ya no es un cualquiera, ya no es un simple judío, ya no es cualquier hombre, es el Señor con mayúsculas. ¿En cuántos diálogos la transformó Jesús? En 3. ¿Y diálogos largos o cortos? ¿Y tú en cuántos diálogos conviertes a alguien? A veces hasta se nos acaban las palabras, ¿cierto? Todavía recuerdo a aquel joven en el bíblico que aquel sábado en la mañana llegó a retarme y además medía como 1,90. Y me decía así con el dedo, y como estaba enorme, me picaba el pecho. Y me decía, sí, sí, explíqueme y convénzame. Yo asustado. ¿De qué te convenzo? Le digo. De ser o no creyente. Y yo, ay Dios mío, mándaselo al Padre, ahí está en su oficina. A ver, dígame. Me lo llevé a la cafetería. En el camino a la cafetería yo iba bajando la corte celestial. Se sentó así y me miraba hacia abajo, y yo temblando le cité como unos 30 pasajes del Evangelio. ¿Y saben qué pasó? Nada. Se levantó y se fue enojado y me dice, no me convence, ahí quédese con su Biblia, y se fue. Yo me sentí impotente.
Me subí a mi carro y comencé a llorar y le dije: Señor, no soy un buen evangelizador. ¿Qué me hizo falta? Dejé que se escapara este joven. No lo pude retener como tú retuviste a la samaritana. ¿No les ha pasado? ¿Y no les pasa muchas veces eso con sus hijos? Al día siguiente llegó ese gigante y venía más enojado. Cuando lo vi, le dije: no, por favor, no tengo tiempo. Eso le dije: no tengo tiempo. Y miré mi reloj y le dije: aquí a la vuelta está la oficina del director, habla con él, no con usted. ¿Por qué yo? Porque me mandó mi abuelita. Y yo: ¿y quién es tu abuelita? Es su alumna del turno de los miércoles en la mañana. Dame su nombre, por favor. ¿Y por qué te mandó tu abuelita? Porque me dijo que si hablaba con usted y no me convencía, no me iba a insistir más en mi fe y me dejaría libre. ¿Eso te dijo tu abuelita? Sí. Así que vengo obligado y enojado. ¿A dónde vamos? A donde mismo. ¿Y saben qué pasó? Estuve con él 1 hora 30 minutos. Y después de esa hora 30 minutos, yo ya no sabía qué otro pasaje de la Biblia citarle. Al verlo tan reacio, le dije: ¿sabes qué? Que otro te salve. Y esta vez fui yo el que me paré y lo dejé ahí. Y nada más se me quedó viendo así, me meneaba la cabeza. Yo me sentía mal. Me volví a subir a mi carro y me eché a llorar. Y le dije: Señor, 2 intentos fallidos, búscate otro que lo salve, yo no puedo. ¿Se imaginan cómo me sentía? ¿No les ha pasado alguna vez lo mismo? Que ya no sabes qué más decir. Y mira, Jesús 2 veces le dirige su palabra. Esta mujer lo agrede, él la sigue amando, por tercera vez le explica, y cuando la mujer por tercera vez responde, es otra. Está cambiada. Señor, Señor, dame. Ya está pidiendo: dame, quiero esa agua viva. Dame esa agua viva para no tener nunca más sed, como tú dices. ¿Se abrió el corazón de la samaritana? ¿Ya la atrapó Jesús? ¿La va a dejar ir? ¿Ya se quebrantó la mujer? ¿Ya lo está reconociendo como Señor? ¿Ya desea beber el agua de la vida eterna? Entonces Jesús, ahora sí: chiquita, ven para acá, viene la mía. Porque Jesús le va a poner el dedo en la llaga de su corazón. ¿Quieres de esta agua? Sí, Señor. Llama a tu marido. ¿Por qué tocó ese punto? Llama a tu marido, tráelo. La mujer quebrantada: Señor, no tengo marido. Y el hombre con el que ahora vivo no es mi esposo. ¿Y qué le dijo Jesús? Entonces vete, ¿no me sirves para ser mi apóstol? Bien, has dicho la verdad. Y si algo alaba a Jesús de sus hijos, es la verdad. No importa qué profundo hayas caído en tu pecado, Jesús quiere la verdad, porque la verdad te hace libre, porque Él es el camino, la verdad que conduce a la vida eterna. Y Jesús le dice: has tenido 5
y has dicho la verdad, con el que ahora vives no es tu esposo. Ahí Jesús, sacerdote, la está confesando, la está perdonando, la está absolviendo, porque ha dicho la verdad, porque no niega, porque ahora acepta, porque está ante aquel que es la luz. Y cuando la mujer dice la verdad, ¿sabes qué pasó en su corazón? Empezó a brotar el manantial de agua viva. Entonces, ella le contestó: Señor, no tengo marido. Jesús le dijo: cierto, no tienes marido y has tenido 5, y ese con el que ahora vives no es tu esposo. En esto has dicho la verdad. Y el que dice la verdad es amigo de Jesús. La mujer contestó, como Jesús ya le puso el dedo en la llaga, y si quiere que esa agua siga brotando en ella, Jesús, que la está mirando y que sigue esperando de ella otra respuesta, la mujer le cambia el tema. ¿No les ha pasado que a veces cuando estás evangelizando, el evangelizado te va con otro tema? Esto ocurre con la mujer. Quiso cambiar de tema. No sigamos con lo de los hombres y con el que no es mi marido. Y le dice: Señor, pero le sigue diciendo ya Señor. Señor, veo que eres un profeta. Nuestros antepasados rindieron culto a Dios en esta montaña, en la montaña de Samaria. En cambio, ustedes, los judíos, dicen que es en Jerusalén donde se debe dar culto a Dios. ¿Tú qué dices? ¿Ese era el tema? ¿Estaban hablando de dónde darle culto a Dios? ¿Y por qué cambió de tema la samaritana? Porque empezó a sentir el compromiso. Y ahora ya no es agresiva, pero ahora es evasiva. Ese no era el tema, ¿verdad? El lugar de culto. ¿O ese era el tema? Jesús le dijo: mujer, ¿dónde crees tú que deben dar culto a Dios? ¿En el monte de Samaria o en el monte de Jerusalén? Jesús nunca le preguntó eso. Pero la mujer quiso ser un poco evasiva. Pero miren la respuesta de Jesús. Créeme, mujer, vean la paciencia. ¿Has hecho una evasiva? También por ahí me puedo ir. Pero ya no te me escapas. Porque Jesús, pastor, ya tiene atrapada a su ovejita. ¿Se acuerdan cuando Juan Diego quiso fintear a la Virgen? ¿Y qué hizo la Virgen? Bajó por el otro lado del cerrito. Mira, Juan Diego, qué ingenuo, ¿no? La Virgen siempre se me aparece por la derecha. Hoy me le voy por la izquierda y la voy a fintear. Y la Virgen del Tepeyac, ¿qué hizo? Le sale por el lado izquierdo. ¿No lo sorprende? Así Jesús. Ahora te vas por este lado, yo contigo. Y Jesús le dice: mujer. ¿Por qué le dice mujer? Porque la palabra mujer en los labios de Jesús adquiere una alta dignidad. Porque Jesús viene a restaurar la dignidad de la mujer. Que en el Antiguo Testamento la mujer no tenía voz ni voto y era marginada y pisoteada y no tomada en cuenta. Ahora Jesús se dirige a una mujer para hacer de ella un portento de su amor, convertirla en la primera apóstol de Samaria, y gracias a ella todo un pueblo se convertirá. Para que nos demos cuenta que Jesús llama lo que no es para que sea, y puede transformar al más duro de todos los pecadores
en un brillante apóstol. Porque para Jesús nada hay imposible. Mujer, está llegando la hora, mejor dicho, ha llegado ya, en que no habrá necesidad de que los judíos adoren en el templo de Jerusalén, ni ustedes, los samaritanos, en el monte Garizim. Ha llegado la hora, ni en este monte, ni en aquel monte, sino en todo lugar. Porque el nuevo culto no es un lugar físico. El nuevo culto es una persona que se llama Jesús. Ya no allá, ya no acá, estás delante de mí. Yo soy a quien debes adorar, tu Dios, tu Señor, tu Rey, tu camino, tu verdad, tu vida, tu Mesías. Soy yo, el Cordero de Dios, la palabra del Padre. Yo soy tu camino, yo soy la puerta de salvación, yo soy la vida eterna, y he bajado del cielo y me he encarnado para habitar entre ustedes. Entiende, mujer, ha llegado la hora en la cual los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre quiere ser adorado así, y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Pero para poderlo adorar necesito hacer brotar el agua de la vida en tu corazón. Entonces la mujer está atrapada, seducida, enamorada, como dice el profeta Jeremías: por más que me resistía, Señor, ante ti no podía. Tu palabra me envolvía por todos lados. Era como un fuego que me penetraba, me traspasaba hasta los huesos. Y por más que quería huir de tu palabra, más la encontraba dentro de mí. Qué bellas palabras del profeta Jeremías. Así esta mujer. Y eso fue lo mismo que quise hacer con aquel joven. ¿Y qué creen? No pude. Pero llegó el tercer día. Y la tercera fue la vencida, ¿no? Yo al menos le dije: bueno, Señor, tú en 3 diálogos acabaste con la samaritana. A mí me toca el tercer día, y el tercer día llegó más desafiante que nunca. Entonces esa vez le dije: no, ¿a dónde vas? A la cafetería. No, lugar equivocado. Ahora vamos a ir a la capilla donde está el Santísimo Sacramento. No, ahí no. Sí, ahí sí. Tenía miedo. La presencia sacramental de Jesucristo. Porque tenía que colocarlo delante del que es la vida. La palabra de Dios ya estaba surtiendo efecto en su corazón. Cuando entramos a la capilla, a mí ya no me temblaban las rodillas, pero a él sí. Entonces, cuando entramos a la capilla, luego se fue a la banca de atrás. Y le dije: no, ahí no, hasta adelante, sí. Agarré 2 reclinatorios y así lo puse a medio metro del sagrario. Como yo tenía la llave del sagrario, porque era ministro de esa capilla, entonces abrí. Y ahí estaba la custodia con la hostia, Jesús vivo. Y puse su reclinatorio a medio metro. Imagínate, ese joven nunca había estado tan cerca del Santísimo. Cuando le dije: arrodíllate, no quería.
Es que yo no doblo mi rodilla ante nadie. Pues hoy la vas a doblar, y si no, salte. Forzado, dobló su rodilla. Entonces comenzamos a orar. Y ese mediodía, Cristo triunfó en el corazón de ese joven, como Cristo triunfó en el corazón de la samaritana. Porque Cristo siempre vence. Porque Él es el amor que siempre, díganlo, vence. El amor siempre vence. Entonces, cuando tú colocas a alguien delante del amor encarnado, hay un cambio. Y eso es lo que hizo Jesús. Entonces la samaritana está totalmente rendida a los pies del Maestro. Y Jesús le dijo: yo soy. Le revela su nombre divino. Yo soy. El mismo nombre que escuchó Moisés al pie del monte Sinaí, cuando Dios se le manifiesta en la zarza ardiente que ardía pero no se consumía. Y Moisés le pregunta al Señor: ¿y cuál es tu nombre? Y le dice: este es mi nombre para siempre. Yo soy. Yahvé, el único Dios verdadero. Y fuera de mí no hay otro Dios. Yo soy. Ve el nombre divino. El corazón, el alma, el espíritu de esta samaritana quedó cimbrado ante la mención del nombre sobre todo nombre, ante el cual se dobla rodilla en el cielo, en la tierra y en los mismos infiernos. Y toda lengua proclama que Jesucristo es el Señor, el Kyrios, para gloria de Dios Padre. Yo soy el Mesías. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie va a mi Padre si no es por mí. Yo soy el único que puede hacer brotar en tu corazón un manantial de agua viva, de agua eterna. Yo soy el que está hablando contigo. La revelación total. ¿Qué pasó con aquel joven cuando quedó cariado a 30, 40 centímetros de Jesús sacramentado? Sintió la presencia. Y ese joven cayó más de rodillas y se echó a llorar como un niño, llorando. Y estuvo ahí llorando como 40 minutos. Ese es Jesús de Nazaret. Hasta el corazón más duro se doblega ante el amor de Jesús. Y así, cuando Jesús se le revela totalmente, la samaritana cae de rodillas, cumpliéndose en ella las palabras anteriores de Jesús: mujer, ha llegado la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Yo soy. Y la mujer ya está adorando. Y no está en Jerusalén, no está en la cima del monte Garizim, está en el pozo de Jacob adorando al Hijo de Dios. Se ha logrado el encuentro vivo y personal con Jesucristo. En ese momento, la mujer se levantó. ¿De dónde se levantó? De su condición antigua de pecado. ¿Y por qué se levanta? Porque es una mujer nueva. ¿Y por qué es una mujer nueva? Porque se ha encontrado con el yo soy. Y ahora su corazón brota un río de agua viva. Y dice el verso más adelante que la mujer salió de allí olvidando el cántaro. ¿Olvidando qué? ¿Pero a dónde iba? Al pozo. Y se va ya sin agua porque ya va llena de Jesús. Se olvida del cántaro. ¿Qué significa el cántaro? Su condición antigua de pecado, su barro, su fragilidad, su arcilla, su debilidad. Está dejando
su modo de vivir, que tanto le desagradaba a Dios, y ahora comienza una vida nueva. Y es tanto el gozo que siente cómo ese río emana de ella, como Jesús le prometió, que ¿cuál es su primer impulso? ¿Qué hizo la mujer? Entró al pueblo de Sicar, corrió al pueblo de Samaria, gritando: vengan, vengan pronto, porque he encontrado al Mesías. ¿Qué hizo la mujer? Comenzó a predicar, comenzó a anunciar a Cristo. ¿En qué la convirtió Jesús? En la primera apóstol de Sicar y de Samaria. ¿Pero que la gente no la miraba mal? ¿Que la gente no la rechazaba? ¿Que la gente no la repudiaba y la tomaban como una cualquiera? ¿Por qué ahora le creyeron? Porque sus palabras emanaban agua viva y la veían tan radiante, tan transformada, que no parecía la mujer samaritana, sino un apóstol de Jesús. La nueva apóstol predicando el evangelio. Y dice el texto que todos los que la escuchaban en el pueblo de Sicar y de Samaria salieron fuera de la ciudad, se dirigieron al pozo de Jacob y se encontraron con Jesús. Y dice: y muchos de los habitantes de aquellos pueblos creyeron en Jesús gracias al testimonio de la samaritana. ¡Qué transformación! De un instante a otro era una nueva creación, una nueva persona, una nueva mujer transformada por aquel que es la palabra de vida eterna. Y dice más adelante que cuando oían todos los habitantes de esos pueblos a la mujer, se alegraban e iban a Jesús, y cuando se encontraban con Jesús, todos creían en Jesús y le rogaron que entrara a su ciudad a quedarse con ellos. Y Jesús entró en los pueblos de Samaria para quedarse con ellos, y todos lo reconocían que era verdaderamente el Salvador del mundo, gracias al testimonio de ¿quién? De la samaritana. ¿Ven lo que puede hacer Jesús? Hace rato dijo Kimberly: muchos que han venido a los desayunos, sus vidas han cambiado porque han escuchado aquel que es la palabra. Amén. A ver, pónganse de pie. Sí, un aplauso a Jesús Palabra, porque es el mes de la Biblia, septiembre, mes de la Biblia. Honremos, alabemos, bendigamos la palabra de Dios. Así de pie, cierra tus ojos y pon tu mano en tu pecho y dile: Jesús, palabra de vida, haz brotar de mi corazón, como el corazón de la mujer samaritana, un manantial de agua viva para llevar tu palabra al corazón de mis hijos, a mi matrimonio, a mi trabajo, a mi apostolado. Haz que tu palabra brille y resplandezca en el corazón de los hombres.